en las fracturas. Debemos dejar los dedillos por fuera, vigilar constantemente e inmovilizar tal como se encuentre el paciente. Y nos va a ser sumamente útil los pañuelos triangulares, como lo vimos también en fracturas. Entonces, ay, ya se me fue, aquí no le puse gracias hoy. De mi parte, Jonathan, era lo que traía preparado para luxaciones y quedamos ahí atentos a las preguntas. Dice acá, bueno, perdón, Leo, esto no es para vos, pero ¿dónde debo anotarme para que comprueben que asistí la charla? Se ha pasado el link varias veces durante estos 40 minutos, se ha pasado varias veces. Puede buscar ahí a en el las chat. 18:25, lo volvieron a pasar ahí. Sí, entonces por favor búsquelo ahí, Dani. No sé si fue que se integró tarde o qué hizo, pero acaban de pasárselo otra vez. Haciendo ejercicio sentí un dolor muy fuerte en el hombro izquierdo. Me dijeron que era una contractura, pero los antiinflamatorios no me funcionaron. Luego me hicieron masajes para ayudar los tendones y el dolor ha disminuido bastante. Ya puedo mover más el brazo. Ese es un comentario, Leonardo. Sí, Jonathan, ahí más bien usted es el que nos puede ayudar, porque bueno, habría que ver qué tipo de ejercicio estaba haciendo y habría que ver quiénes recomendó los, los antiinflamatorios, y también habría que ver quién está haciendo los masajes y cuáles masajes, pues para saber, saber qué puede estar sucediendo, ¿verdad? Bueno, sí, lo que hay siempre es una rehabilitación, dependiendo del tipo de lesión, o se suspende el movimiento o el médico determina si ocupa alguna rehabilitación activa, ¿verdad? Eso lo tendría que dictaminar y diagnosticar el médico para indicarle al fisio qué es lo que tiene que hacer. Claro. El fisio determinaría qué haría. Aparentemente la lesión no fue muy fuerte porque los antiinflamatorios le ayudaron y los masajes. Normalmente no se recomiendan hacer masajes en las lesiones, ¿verdad? A no ser que sea una contractura muy fuerte y que haya que estirarla, pero eso siempre es mejor que el médico lo vea. Sí, porque digamos partiendo del hecho que sí se contractura, por eso ahí habría que ver, digamos, qué tipo de dolor es y qué tipo de ejercicio. Sí. Uh-huh. Mi mamá padece de artritis. Sí, disculpen, la grabación se empezó a hacer tarde, entonces se va a pasar lo que tenemos. Mi mamá padece de artritis, artrosis y fibromialgia. ¿Eso daña las articulaciones? Bueno, la artritis propiamente dicha, perdón, no sé si están hablando ahí. ¿Aló? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí, no sé si están haciendo una pregunta o fue que se abrió el micrófono. No, mi mamá padece de artritis, artrosis y fibromialgia. ¿Eso daña las articulaciones? La artritis propiamente dicha es una inflamación activa de articulaciones hay diferentes tipos de artritis. La fibromialgia es también una enfermedad reumatológica que afecta la placa motora, digamos, la placa motora final. No es en articulaciones, pero es en músculo y produce dolor. La artritis sí puede dañar las articulaciones si no se trata adecuadamente, ¿verdad? Si no se mantiene control con reumatología que mantenga la inflamación, pues, disminuida, digámoslo así. Entonces puede dañar la articulación porque por definición, de hecho, es una inflamación en la articulación. Leo dicen, ¿será malo cuando hacemos sonar nuestras articulaciones? Me imagino que, por ejemplo, cuando la gente se saca mentiras en los dedos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, pues habrá gente que dice que sí, gente que dice que no. Eso lo que hace es como sacar aire que hay acumulado, nitrógeno, bueno, digamos diferentes, ¿verdad? Que se puede explicar ese chasquido que suena. Realmente no hay algo descrito que diga que si hacemos mucho de eso nos va a dar artritis. No es la fisiopatología de la artritis propiamente dicha. Uh-huh. Pero sí podemos, si hacemos un movimiento muy fuerte, sí podríamos dañar una articulación, claro. Ok, gracias. Hay otra pregunta, pero antes, sí, las grabaciones ya indicaron ahí que se van a pasar hasta final de mes. La gente que llena el formulario que está saliendo en este chat, Lady, se lo aclaro, sale en el chat, no sale en ningún correo.
sale en este chat. Es para comprobar que ustedes asistieron a las charlas. Entonces ya no tienen que hacer la famosa tarea antes que había que subir. ¿Qué ejercicios puedo hacer para fortalecer las articulaciones de los tobillos? Ya que siempre que hago ejercicio, correr o caminar, siempre se me dobla el del pie derecho. Bueno, aquí Jonathan sería el que nos puede decir. De hecho, una opción sería intentar con vendajes, ¿verdad? Si hay una inestabilidad de la articulación, pues vendar la articulación antes de hacer el ejercicio. Y luego un calzado adecuado, ¿verdad? Que nos funcione. Por ejemplo, si fuera para caminar, pues podríamos utilizar un zapato alto. Ya para correr es muy difícil definitivamente utilizar un zapato así, pero se podría tratar con vendaje. Me parece que ahí sería el fisioterapeuta, ¿cierto, Jonathan? El Sí, adecuado. pero igual yo lo que le puedo recomendar a José que hizo esta pregunta, busque en internet ejercicios propioceptivos para articulaciones de tobillo. Los ejercicios propioceptivos lo que hacen es generar situaciones de manera de reposo en las cuales uno está sometiendo, digamos, a situaciones reales una articulación. Entonces, por ejemplo, si usted se para en el pie izquierdo y levanta el talón derecho hacia atrás, ese tobillo se le va a empezar a mover en diferentes, digamos, direcciones. Le va a empezar a vibrar. ¿Por qué razón? Porque el cerebro siente que hay desplazamientos. Entonces, esos ejercicios que yo digo que le pueden salir en internet, lo van a poner a hacerlo con los ojos cerrados, moviendo la vista hacia un lado, hacia otro, creando situaciones como las que uno tiene cuando va caminando y fortalecen montones las articulaciones. Eso es lo que le podría recomendar y si no, buscar un fisio que lo ayude. Alitza, Buenas noches, una observación. Miren, estamos atendiendo por el chat las preguntas, pero a ver, ya que Profe, entró, sí. profesor, consulta, bueno, una observación, es que no sé si saben que hoy hay apagón mundial de internet en algunos casos, bueno, en mi caso, que yo soy telecable, estoy teniendo problemas y por rato se me desconecta, entonces para que sepan que es por eso. Ay, muchas gracias, Elvis, muchas gracias, ¿oís? Alitza, sobre dice Alitza, Leo, sobre la Ajá. escápula tenía la duda, porque ¿por qué solo una está notoriamente salida y la otra no? Además de que además de que el brazo de escápula salida está un poco más bajo del otro. Entonces pensé que era anormal, sobre todo porque a veces molesta al dormir boca arriba. Claro, claro, claro. Bueno, ahí hay varias cosas. Somos seres vivos de simetría bilateral. Eso quiere decir que tenemos una línea, que es la línea media, que nos divide en dos partes muy parecidas, pero no son exactamente iguales, ¿verdad? Hay una mano más grande que otra, hay un pie incluso más grande que otro, o sea, somos un poco diferentes, aunque aunque seamos de simetría bilateral. Pero me llama la atención que usted diga que el brazo de la escápula salida esté más caído. Ahí hay que ver o hay que hacer una placa de la columna vertebral. Habría que ver, digamos, que el médico pues valore hacer una radiografía de la columna vertebral para ver si hay algún tipo Desviación. digamos, de desviación, si hay escoliosis o alguna Una cosa, ¿verdad? escoliosis. Porque podría ser que entonces yo para compensar esa escoliosis que tengo, pues hay una escápula que se ve más prominente que la otra. Eso, ahora, si definitivamente la radiografía se ve normal y demás, bueno, podríamos decir que hay una variación porque somos diferentes, ¿verdad? Habrá gente que es mucho más diferente de un lado que otro y hay gente que no es tan diferente de un lado de otro. Pero sí sería importante que la vea un médico más que te molesta dormir boca arriba. Entonces yo me iría como o por lo menos que pensaría que el médico podría irse hacia ver cómo está la columna vertebral y poder tratar. Dice Fernanda que le gusta entrenar y se ha contracturado y ha sido por no realizar los ejercicios de manera adecuada y sobre todo no hacer calentamiento. Correcto, Fernanda. La mayoría de las lesiones suceden por falta de calentamiento y también por falta de estiramiento posterior al entrenamiento. Sí, Y entonces sumamente siempre... importante la hidratación, Jonathan, ¿verdad? Sumamente importante la hidratación.
Sí, para crear las condiciones adecuadas para que los músculos se regeneren después, posteriormente. Y luego hay otro comentario, dice, la artritis de mi mamá es artritis reumatoide. Reumatoide. Dice, yo me desmonté, Antonio, yo me desmonté la rótula. Sí he perdido como fuerza en la pierna y no sé qué más secuelas da. Me da mucho dolor en la pierna. Tiene que rehabilitar, tiene que buscar un fisio para que Sí, lo ayude o hacerle una placa para ver qué más tiene. Pues, quién sabe qué, cómo se desmontó la rótula. ¿O tuvo tratamiento, Antonio? ¿No tuvo tratamiento? ¿Lo vio alguien antes, después de la lesión? Eh, ¿O simplemente se quedó así? Eso es importante saberlo. Elena, una pregunta. Cuando hago ejercicios de alto impacto o inclusive caminar alrededor de una hora, se me hinchan mucho las rodillas. Cuando utilizo rodilleras disminuye, pero aún así no veo que sea normal. En la clínica solo me sí. verificaron tendones y dicen que todo bien, pero no me dicen cómo que podría ser. Claro, aquí, digamos, cuando nosotros acudimos al servicio de emergencias, lo que van a encontrar son situaciones de emergencia, ¿verdad? Qué sé yo, si el dolor de las rodillas por algún ligamento roto o algo así, pues que requiere intervención de emergencia. Pero en el salón de emergencias no nos van a investigar sobre ya condiciones que tengamos, por ejemplo, que tengamos un desgaste, entonces no nos van a mandar ahí exámenes para eso, sino que ya hay que activar pues el EVAIS o consulta externa o demás, o incluso de pues valorar la posibilidad de acudir a un especialista privado pues para poder identificar qué se tiene. Sí, definitivamente no es normal que o sea, que las rodillas se inflamen por caminar, ¿verdad? No va a ser normal. Y de, pues algo que eleva la sospecha de que haya algún tipo de lesión es que cuando se utiliza un tipo de férula, pues se disminuye el daño, ¿verdad? Entonces eso pues eleva la sospecha de que si haya algún tipo de problema en articulación, es un problema estructural. Algo importante, Leo, es que estamos hablando a partir de lo que ellos nos ponen aquí, pero aquí nos perdemos un montón de información, ¿verdad? Claro, Porque claro. si ellos van a la clínica para que les vean el dolor, como vos decís, se lo van a ver de emergencias o de otra forma, pero Ujú. habría que ver cuál es la experiencia deportiva, cómo está el tono muscular, si hay exceso de peso, si Claro, todo, todo. Ujú, superficies irregulares, son un montón ujú. de cosas que habría que atender a la persona para poderlo entender y eso lo quería un especialista, ¿verdad? Claro, Eh, claro, claro. Nayeli, tengo mucho tiempo de tener una lesión en la rodilla. Depende del movimiento que haga, se escucha un sonido muy fuerte inmediatamente. Ya no puedo ponerme de pie o estirar en su totalidad. Ya he ido a terapia y no logro recuperarme del todo. No sé qué puedo hacer. ¿Puedo contestar esto, Leo? Sí, Eh, claro, Jonathan. Ajá. me preocupa mucho esto porque yo no sé a dónde está yendo a hacer terapia, que es lo que pasa Ujú. con mucha gente, que van donde un masajista, donde un tornitólogo, yo no sé qué, que encuentran en el barrio, se lo recomiendan y van y que lo vean. Yo tuve un problema de rodilla y yo tenía el menisco completamente destrozado y tenía todo este tipo de características que ella menciona, inclusive se me bloqueaba la rodilla a veces porque los pedacitos del menisco que lo tenía pulverizado se metían entre las articulaciones y era súper doloroso. Me tuvieron que hacer una artroscopía, eso es una operación que se hace en la rodilla con láser y eliminan todos los rastros que hay ahí. La rodilla me quedó perfecta después, inclusive yo puedo trotar y puedo caminar, pero sí hay que ver a dónde se mete uno. Yo conozco gente que se va a tratar sin haber sido vista por un médico, ¿verdad? Claro, claro. De Fernanda, los músculos contraídos no siempre se alivian con medicamentos. No, y es que dependiendo del tipo de lesión, y ahí como todo tejido dañado requiere tiempo para regenerar. Entonces, por decir algo, si yo tuviera el muslo dañado, digamos como un desgarro, y camino todos los días y voy a correr todos los días, y pues no, y tomo medicamentos, entonces yo puedo decir, pero estoy tomando medicamentos y no me alivio. Bueno, es que no estoy dejando que regenere el tejido adecuadamente, ¿verdad? Entonces, eso podría ser. O también que la regeneración no, más bien vaya a causar dolor, digamos, vaya a causar un daño y el roce cause dolor. Por Entonces, no supuesto. siempre se alivia con medicamentos, dependiendo del tipo de lesión que es. A mí me operaron del codo hace 2 años por una ruptura total de ligamento.
Antes de saber qué tenía, me habían enyesado porque a la hora de poner el codo en su lugar, se volvía a luxar. Y por eso el yeso. Y aún así, con yesos, se me luxaba el codo. Y por eso se hizo un mejor seguimiento a la luxación. Y se vio que se requería operación. Y desde entonces no ha vuelto a sufrir la luxación. Pero, ¿qué tan probable es que suceda una luxación estando inmovilizada la parte del cuerpo? Sí, bueno, es poco probable, pero dependiendo del tipo de movimiento que haga y qué parte se está luxando, por ejemplo. Porque puede que en la luxación, perdón, en la inmovilización, yo evite este movimiento de flexión-extensión, pero con solo hacer este movimiento de pronación, que tal vez el yeso sí me permite, haya luxación en la articulación del codo. Entonces, de todo depende del tipo de inmovilización y el tipo de luxación a la cual se enfrentó, pero sí la posibilidad es baja. Dice Díaz, las vértebras cuentan con articulaciones. Sufro mucho dolor en la espalda y no sé si serán las vértebras. Sí, de hecho, todas las vértebras, habíamos visto en la charla anterior, ¿verdad? Que era una serie una sobre otra, articula una con otra, tiene un disco intervertebral. Puede haber enfermedades que dañen estas articulaciones intervertebrales, dependiendo de dónde es el tipo de dolor. Sería importante que lo vea un médico, ¿verdad? Hay enfermedades reumatológicas que pueden dar de este tipo de dolor y que afectan específicamente la columna vertebral, las espondilitis. Hay varios tipos. Entonces sí sería bueno pues que lo vea un médico para ver, porque no es normal tener dolor, ¿verdad? No va a ser nunca normal. Si no todos ahorita conversaríamos, yo tengo algún tipo de dolor. Eso no es normal, pues habrá que investigar. Dice Carla, en caso de haber sufrido un esguince en el tobillo, ¿deberíamos vendarnos para practicar deporte de nuevo o evitar otra lesión? Carla, yo le podría contestar al respecto que si su lesión fue tratada adecuadamente y se recuperó adecuadamente, no ocupa vendarse. Ahí el tema es cuando las cosas quedan a medias y la gente queda con miedo o no tuvo una buena rehabilitación, entonces la gente no se logra apoyar bien y anda con el miedillo volverse a torcer. Pero si tuvo una rehabilitación adecuada, no hay necesidad. Amalú, he visto que hay otros productos que venden para fortalecer el cartílago, entonces son un engaño, como esos de tiburón y todo ese tipo de cosas. Leo. Bueno, resulta que histológicamente en el cartílago o bueno, en el organismo hay diferentes o hay células que son precursoras o las que van a formar el tejido propiamente dicho. A las células que forman cartílago si se toma un fragmento del cartílago y se lleva al microscopio, ahí puede verse, esas células se le llaman condrocitos. Resulta que en los condrocitos es un porcentaje muy bajo que hay de condrocitos, por lo cual o sea, lo que se va a regenerar es muy poco. No es que los productos sean un engaño, sino que el organismo no está preparado pues para eso. No sé si me explico, porque el porcentaje de células que pueden crear células de cartílago, por llamarlo así, son muy bajas. Entonces, no es que sea un engaño los productos, sino es que nosotros no podemos, ¿verdad? En este caso, pero sí, obviamente alivian, pues en algo van a funcionar, ¿verdad? Esta es para mí porque me preguntan que a qué me referí con no realizar la tarea. Mejor no me hagan caso a mí lo que yo digo, hagan caso a sus encargados de programa porque cada programa maneja sus condiciones, chicos. Entonces, si tienen que entregar tareas, entréguelas siempre y hagan los comentarios que tienen que hacer. Mauren dice, yo llevo más de 10 años en el equipo de futsala y he tenido como 4 esguinces, unos muy feos que hasta me sacaban las lágrimas y otros no tan graves. Es un comentario. En mi Sí, caso dependiendo. personal, dice Caleb, yo tengo dolores como en la clavícula derecha debido a que de nacimiento no tengo un cartílago y esto me provoca un roce en los huesos, lo que me produce desgaste en los huesos y no es algo que pueda controlar, ya que es mover el brazo derecho me provoca este roce. Sí, es algo ya Correcto. congénito, ¿verdad? Algo Sí, ya congénito. como habíamos visto, sí, todas estas estructuras hacen que se evite el rozamiento directo, ¿verdad? Todas las bolsas sinoviales, todas estas eh, partes que tenemos, ¿verdad? Entonces, sí, si nos falta, sí nos va a causar dolor. Dice Génesis, yo me desmonté la rodilla hace años.
Es entonces, no es el hueso, es la articulación lo que me desmonté. Lo que me Correcto. desmonté. Y dice, y mi esposo tiene desgaste en la columna lumbar, espalda baja. ¿Qué se puede hacer para disminuir el dolor? Porque la fisioterapia lo alborota el dolor. Uf. Y sí, ahí habría que ver, como decía Jonathan, bueno, hay que ver mucho cómo está el peso, qué tipo de trabajo realiza, cómo realiza o alza cargas, saber, bueno, pues hay medicamentos que le pueden ayudar a aliviar el dolor y saber si realmente es un desgaste, ¿verdad? O qué es lo que sucede, porque puede haber de hernias discales, entonces ya hay el tratamiento específico para las hernias, hay algunos que son quirúrgicos, otros no, entonces sí habría que mejor acudan al médico para ver qué es lo que puede estar Vea, sucediendo y cómo se le puede disminuir el dolor. suele pasar que hay mucha gente en la calle que dan rehabilitaciones. A ver, un fisio serio no le va a dar rehabilitación si no viene con un diagnóstico médico. Entonces, cuando ustedes van donde alguien que lo empieza a tratar, simplemente porque usted le dice que le duele ahí, ahí lo están atracando. Entonces, tengan mucho cuidado con ese tipo de asesorías y quienes los están tratando. Conozco personas que han gastado montones de plata en rehabilitaciones y no están llegando a ningún lado. Y hubieran invertido al principio, pagar una consulta de un ortopedista para que lo viera y que le diera las indicaciones correctas y que un fisio de verdad lo hubiera podido intervenir. Eh, no sé si saben, bueno, lo del apagón, tengo dislocación de cadera con exactitud 6 milímetros de diferencia en huesos de parte izquierda y derecha, escoliosis y hiperlordosis. Entrenar me ha ayudado mucho con mis patrones posturales a nivel articular. Hacer ejercicio a largo plazo pueden dañarme. No, en este caso lo están más bien ayudando, definitivamente, siempre y cuando sea recomendado, ¿verdad? Si ya por el tipo de escoliosis que tenga o el grado, más bien, y de la hiperlordosis, pues entonces de evitar si son ejercicios de alto impacto o algo así, que tal vez ahí sí puedan dañarle a futuro, pero si esto bajo el seguimiento de un médico, más bien están ayudando súper bien. Bueno, hace poco me doblé la rodilla jugando fútbol y sentí como que se me corrió. Me sigue doliendo, pero puedo correr bien. Me gustaría saber qué ocurre. Vamos a ver, que se me perdió la... En este caso, no, lo mismo sería, lo mismo es valoración de un médico, pero probablemente en emergencia sea poco. Digamos, si yo llego ahorita al servicio de emergencias a contar que tengo o sea, que sufrí una lesión hace algunos días, pues no es algo que deba verse en emergencia, sino que tiene que verse ya en consulta externa, porque no va a ser normal, hay que ver si quedó algo dañado. Ok, sí, recuerden que siempre la consulta de emergencia lo que hacen es ver que usted no se esté muriendo y le dan un tratamiento básico, pero lo que conlleve la lesión en el futuro, eso habría que verlo con un especialista, porque ellos tienen que ver cómo está el fortalecimiento de sus ligamentos, los cruzados, los laterales y todo ese tipo. Ellos tienen pruebas fuertes que le pueden hacer para ver la movilidad de la rodilla que tiene usted y ver si están débiles y ocupa algún tipo de rehabilitación. Ya Marlene aquí aclaró, dice, perdón, pero me dijeron que igual tengo que entregar el informe de la charla. Ok. Elizabeth, me gustaría consultar, soy bailarina y he presentado problemas con la muñeca. El dolor es similar a un hielo dentro de la muñeca. ¿Este tipo de dolor es recomendable asistir a algún profesional, ortopedia u otro? ¿Cómo la vio, Leo? Vamos a ver, porque me perdí. Problema en la muñeca, ¿verdad? Qué ¿Dónde interesante, ¿verdad? está? Porque, Ajá, ok, es que me perdí en esta. ¿Dónde no, estamos, dice, Jonathan? me gustaría consultar, soy bailarina y he presentado problemas con la muñeca. Ok, ya lo sí. El dolor es similar a un hielo dentro de la muñeca. ¿Este tipo de dolor es recomendable asistir a algún profesional de ortopedia? Sí, bueno, es que me imagino que utiliza la muñeca para expresión, ¿verdad? Entonces, sí, siempre cualquier dolor sí sería bueno, pues la consulta, ¿verdad? Para ver qué es lo que está sucediendo. Ok, sí, Este, entonces efectivamente, Elizabeth, porque ante eso, o sea, no es normal que usted sienta eso.
Entonces sí sería bueno, como menciona Leo, y los bailarines tienen que hacer extensiones importantes, ¿verdad? En las articulaciones de las manos, brazos, hombros, etcétera, para poder tener su mayor expresión, ¿verdad? Entonces, si le producen ciertos dolores, sería conveniente que la viera un especialista en ortopedia. Beverly, buenas, una pequeña consulta. Hace 3 semanas venía caminando y sentí un pequeño punzón en la rodilla y desde entonces me cuesta caminar y cuando estoy sentada me duele demasiado. ¿Qué podría hacer? De ahí es. Sí, igual, es que se necesita mejor consulta y valoración y exploración de la articulación tal cual. Recuerden que en Costa Rica, sine qua non, hablando, ¿verdad? Eso quiere decir que en todas las partes del país las aceras son desniveladas, son las de un caño a la calle, Sí. hay ciertas alturas, son torcidas, están llenas de huecos. Entonces, ustedes cuando caminan es súper irregular. Y si uno tiene, digamos Sí. que la masa muscular y las débiles en las articulaciones, es muy, y etcétera, hay que sumar otros elementos. Pueden hacer que uno tenga una lesioncita y un dolor. Sería bueno que la valoraran. Daniel pregunta, ¿cómo se puede evitar las lesiones en los hombros? Hijo de pucha, Que es que eso es muy amplio. Ujú. es que usted puede ser un judoka fuertísimo que si le hacen una llave durísima lo pueden lesionar. Igual puede ser un voleibolista, o sea, depende del deporte que usted practique y también de las debilidades que usted tenga, tiene que tener un fortalecimiento. Recuerden que cuando hacemos deporte, uno tiene que tener una preparación general, no solo fisiológica, sino también muscular, para que pueda enfrentar las diferentes demandas que le requieren en su práctica. Entonces, ahí hay que evaluar un poco qué es lo que está haciendo. No solo ok, en los hombros. Antonio dice, no solo me llevaron a terapia, un mes enyesado. Antonio había hecho una pregunta, seguro antes. Había hecho atrás una pregunta correcta. Yo me desmonté la rodilla hace años y me la montaron. Y quiero saber, no fue el hueso lo que me desmonté, fue porque eso fue aproximadamente hace 10 años. Y hay veces que le da un dolor de repente. Y mi esposo tiene un desgaste en la espalda. Estas ya la habían hecho, Este es ¿verdad? el mismo, correcto, sí. Ajá. Parece que es la misma pregunta, correcto. Dice, cuando camino me duele un lado de la cadera, como donde está el crocante mayor, más o menos. Ujú, El ujú. dolor es del huesito al lado del coxis. Tuve muchos problemas con el nervio ciático, pero ahora solo me duele ese hueso. ¿Qué le comento? ¿Qué me recomienda hacer? Qué difícil. Sí, dice que cuando camina le duele un lado de la cadera, que es el trocánter mayor, es lo que nos sentimos como al lado en la cadera, el trocánter mayor del fémur. Puede ser un dolor en cadera, podría ser. Leo, dice que el Ajá. ortopedista me diagnosticó una lumbociática y no sé Eso bien no qué es sé. eso. Ok, ok, ok. Es en la lumbar que tiene presionado el nervio ciático, entonces. Sí, básicamente es el dolor en la parte, digamos en la espalda, en la parte baja, atrás y por nervio ciático, pues eso se llama lumbociática, digamos, por llamarlo así Sí, como afectación del nervio ciático. a veces la natación podría funcionar en este tipo de personas para fortalecer la espalda baja, pero como hemos venido hablando, hay que valorar cómo está el peso, cómo está la musculatura, digamos, de la espalda baja, y habría que hacerle un análisis para ver qué debilidades tiene para poder recomendar algo. Es que es muy difícil recomendar sin conocer la persona, ¿verdad? Y se nos Ujú, escapa de ujú. las manos a nosotros también. Génesis, sí, a él ya le hicieron resonancia magnética en el Calderón y Ok, fisioterapia. Le dan ahí mismo, ok, entonces hay que esperar a ver cómo. Y lo vio neurocirugía ortopedista, sí, neurocirugía. habría que. Entonces ya tiene bueno, vamos a ver, tenía problemas, no, este era tenía desgaste en la espalda baja. Ok, 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 ok. Y Daniel dice, soy nadador. Daniel pregunta cómo se puede evitar las lesiones en los hombros. Es nadador. Así, entonces hay que trabajar mucho Sí, la parte del ese sí. deltoides y toda esa parte Ujú. superior, ¿verdad? Fortaleciendo, sí, claro, porque en ese movimiento sí puede ser propenso, pues, una luxación. Si no tiene fuerte, claro, la articulación Ujú. rota completamente y dependiendo del estilo que nade, también va a haber mayor demanda, ¿verdad? Entonces, habría que ver qué ejercicios le pueden fortalecer.
Yo también tengo, dice Maureen, problemas con las muñecas, más si llevo mucho rato escribiendo. En la computadora me da mucho dolor. Eso es un problema en en el carpo, ¿verdad? Sí, habría que ver cómo, digamos, la postura, que haya como algún soporte de muñecas, como valorar un poco ergonomía o salud ocupacional ahí para ver la postura de la computadora, si puede elevarla, si tiene algún apoyo y ver que ahí sí tendría que ser un ortopedista y las mujeres van a ser más propensas al síndrome del túnel carpal. Y sería bueno que le hagan una radiografía. Esto es una enfermedad que sucede mucho en las personas que digitan demasiado. Porque como dice Leo, por la postura a veces no tenemos un teclado que sea ergonómico y a veces ni el escritorio ni la silla tampoco, entonces la posición de la mano, aquí en la mano uno tiene 8 huesecitos, y esos huesecitos están, a ver, irrigados por el túnel carpal que tiene un montón de capacidades ahí de vasos capilares y que a veces esos huesecitos se juntan y empiezan a causar Correcto, presiones y eso es lo que produce el dolor, correcto. ¿verdad? El frío también, claro que le afecta. Tengo escoliosis, dicen que trotar es malo, pero yo salgo a trotar de vez en cuando y no me afecta, pero me dicen que es malo para este tipo de padecimiento o condición. Eh, Sí, básicamente, bueno, la escoliosis se va o se define como una angulación. Normalmente la columna, si la vemos de atrás, tiene que estar recta. Ya si la vemos de lado, pues sí tiene cierta curvatura por la parte torácica y la parte lumbar. Sí, pero si la vemos desde atrás, tiene que estar recta. La escoliosis va a haber una angulación. Dependiendo del grado de escoliosis, a cuánta angulación, y eso lo ve el médico fisiatra, el especialista fisiatra, dependiendo del ángulo que exista, pues se va a decidir el criterio de resolución, si es quirúrgico o si simplemente, de digamos, fortalecimiento. de fortalecimiento o posturas. Entonces, si tenemos una escoliosis que sí es muy pronunciada, entonces de repente el trotar, que evidentemente es un ejercicio de impacto, puede que me empeore o que me cause dolor. No me empeore, digamos que cause dolor o que cause algún problema. También no es lo mismo que yo trote que peso 100 kilos, ¿verdad? Que trote una persona que pesa un poco, o sea, adelgazo 20 kilos y salgo a trotar. No va a ser lo mismo el impacto. Y como pone aquí bien Akira, que también tiene, Correcto, dice correcto. escoliosis, ajá, entonces todo depende de lo que el médico le recomiende, ¿verdad? En este caso. Uh-huh. Maureen da gracias por las respuestas, por las muñecas. Y yo creo que ya, Leo, terminamos entonces. Muchas gracias a los que nos acompañaron la noche de hoy. Leo, como siempre, muy amable. Nos estaríamos viendo el próximo martes, Leo, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde, ¿verdad? Gracias, Eh, Jonathan, y a todos, más bien. no tengo en mente cuál charla es la que nos corresponde el próximo martes, pero ahí se va a subir a la plataforma. Y de todas formas, la grabación quedó hecha casi para todas las preguntas, que es lo más importante porque ahí se resuelven un montón de incógnitas. Entonces, esa grabación la vamos a estar compartiendo. Muchísimas gracias, más bien. muy buenas noches y muchas gracias por su participación. Gracias, Leo. Hasta luego, que esté muy bien, hasta luego.